Y ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Más Positivo. Muchas gracias a quienes se mantienen en nuestra sintonía a esta hora de la mañana. Y como mencioné antes de la pausa comercial, mis invitadas ya están en estudio. Hoy vamos a hablar de lo que es el uso responsable de antibióticos o también lo que dice resistencia antimicrobiana. Para eso estoy con Natalia Cheuque, quien es química farmacéutico del Departamento de Salud. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy. Y estoy con Carolina Peña, quien es médico del CESFAM de San Javier. Carolina, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros también el día de hoy. Y Carolina, voy a partir contigo en esta oportunidad para ir desglosando la conversación y en el fondo ir hablando qué son los antimicrobianos, para que vayamos contextualizando a la gente. Claro. Es un grupo general de medicamentos que incluye antibióticos, antivirales y medicamentos contra los hongos. Pero esta semana se celebra en todo el mundo una campaña contra la resistencia a estos medicamentos, especialmente contra los antibióticos, ya que es un problema emergente de salud pública mundial. Cada año mueren miles de personas en el mundo por la resistencia a los antibióticos, 700.000 se estima al año, y se estima también que para el 2050 va a ser la primera causa de muerte. Entonces es un problema en el cual todos los países están desarrollando medidas y protocolos para disminuir la resistencia a este tipo de medicamentos. Qué compleja esa situación, pero Natalia también, ella lo contextualizó, pero ¿qué significa la resistencia también a esto para que la gente lo entienda y nosotros lo entendamos también a nivel general? Sí, bueno, todos conocemos los antibióticos. Hay otros menos conocidos que podrían ser los antifúngicos, por ejemplo, que son los medicamentos contra hongos, los antivirales y también los antiparasitarios. Todos estos medicamentos, el propósito que tienen es matar al microorganismo que nos va a causar una enfermedad. Entonces, cuando nosotros nos enfermamos con alguna bacteria que nos produce esa enfermedad, el antimicrobiano, el antibiótico, lo que hace es eliminarla. Ahora, la resistencia a los antimicrobianos o la resistencia a antibióticos corresponde cuando la bacteria se protege contra el antibiótico y ya no muere. O sea, genera una adaptación y esto produce que la enfermedad no se cure, que no se sane. Básicamente no hace el efecto que debería hacer. No hace el efecto de matar a la bacteria, ya no se puede limitar al microorganismo. Es bastante compleja esa situación porque, claro, cuando ya llegamos a este punto es porque se supone que esa es como ya la medida para poder eliminar la bacteria, el virus o lo que sea en este caso. Y en este sentido, doctora, podemos ir mencionando qué tan grave es esta situación también, porque como decíamos, se usa para el combate de esto, pero usted lo mencionó en un momento, puede ser la primera causa de muerte incluso en algún momento. Sí, es grave porque si usted desarrolla una enfermedad infecciosa resistente a los antibióticos, va a ser una enfermedad grave, va a estar hospitalizado y probablemente sea mortal. Por ejemplo, el caso de la tuberculosis multiresistente son muy difíciles de tratar, requieren tratamientos prolongados y la mayoría de los casos se mueren, entonces es grave. Claro, y es grave en ese sentido y, por ejemplo, en este caso también, ¿qué se puede hacer en esos casos? Claro, en realidad se están tomando medidas en diferentes sectores, no solo en salud, también en ganadería, en agricultura, en la crianza de salmones para reducir el uso de antibióticos. Y en salud, todas las instituciones, hospitales, CESFAM, tienen protocolos para usar antibióticos en casos específicos. Ahora, a nivel de población general, la gente puede tomar varias medidas, por ejemplo, no automedicarse, usar antibióticos por el periodo que corresponde y no saltarse dosis, no guardar antibióticos para compartirlo con otras personas. Se pueden tomar muchas medidas en ese sentido. Mire, después vamos a ampliar un poquito eso también porque es súper importante lo que podemos hacer nosotros también como población a nivel general, porque también cuando uno no se suministra bien los tratamientos, eso también puede generar... Bueno, ahí se lo voy a consultar también después de eso. Pero Natalia, vuelvo contigo, si podemos podemos hacer un poquito de historia, hablar del origen también de lo que son los antibióticos en este sentido. Sí, antes de mencionar la historia de cómo surgen los antibióticos, cómo se empiezan a producir ya masivamente, quiero recalcar la importancia de este problema, la gravedad que tiene, porque a las personas en su casa
Generalmente cuando se resfrían, por ejemplo, dicen, no, necesito un antibiótico y voy a la farmacia y me venden el antibiótico en la farmacia. ¿Qué tanta gravedad tiene esto y por qué se recalca tanto el uso de una receta médica para poder adquirir ese medicamento? Lo que pasa es que actualmente se hizo un estudio en el 2019 que mostró que anualmente mueren 1,2 millones de personas en el mundo. Quizás decimos, ya, pero en el mundo es como en general, quizás no me va a afectar a mí. No, pero igual es una cifra importante, aunque sea a nivel millones, mundial. Sí. Y lo que pasa es que en tan solo 25 años más, en el 2050, la proyección, según ese dato, es que van a morir 10 millones de personas, siendo la primera causa de muerte. Actualmente la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares y también el cáncer. Esas están como ahí, el infarto al corazón, el ACV y los cánceres. Y en un futuro, en 25 años, imagínense, quiero que las personas en su casa piensen qué edad van a tener en 25 años. O sea, cuando ustedes tengan esa edad, ya es muy probable que la primera causa de muerte en el mundo sea que tenemos una infección y no podemos tratarla. Entonces nos vamos a morir por enfermedades que ahora tienen cura, pero que ya en ese momento no la van a tener. Entonces hay cambios que tenemos que hacer en nuestra forma de vida, en nuestra forma de adquirir medicamentos, de tratarnos, de acceder al médico también, para poder evitar y retrasar esto. Y con respecto a la pregunta que me hiciste de cómo surgen los antibióticos, se descubren ahí en el 1928, me parece, un científico hace experimentos con placas en donde él siembra bacterias en esas placas y se le contaminan con un hongo. Y ese hongo, él se dio cuenta que alrededor del hongo las bacterias no crecían. Entonces, lo que pasa es que los hongos crean antibióticos. Los hongos crean, en este caso, la penicilina. Entonces, después se masificó, se industrializó, y esto es en la Segunda Guerra Mundial, en donde los heridos de la guerra fueron sanados, muchos de ellos, gracias a la penicilina, a los antibióticos. Previo a este tiempo, cuando no existían los antibióticos, la gente moría por, no sé, una otitis, una sinusitis bacteriana, una herida que uno se podía hacer, que entraban bacterias, se genera, no sé, septicemia en la sangre, se contamina la sangre, se muere la persona. La esperanza de vida antes de ese tiempo era mucho más baja que ahora. Entonces se ha logrado mucho con los antibióticos, gracias a los antibióticos. Claro, pero esto cuando son suministrados de buena manera y por supuesto también porque en realidad yo puedo tener hipótesis de por qué se puede generar esto, pero en realidad, doctora, me gustaría que usted nos comentara también por qué se podría generar también la resistencia a lo que son los antibióticos. Bueno, si se usan en forma masiva, las bacterias van a adquirir genes para ser más resistentes a los antibióticos. Las bacterias son muy inteligentes y ellas quieren multiplicarse en el medio hostil y sobrevivir. Entonces, crean mecanismos, por ejemplo, crean paredes que son gruesas donde no puede penetrar el antibiótico, o crean bombas de expulsión donde el antibiótico entra a la bacteria y la bacteria lo devuelve al tiro. Y adiós, al tiro. Claro. No hace efecto. O crean enzimas que son como tijeras químicas que rompen los antibióticos y los inactivan. También eso es bastante complejo porque ya eso a ese nivel ya es muy difícil. ¿Y qué implica la resistencia en ese sentido? Claro. Lo que pasa es que si tratamos en forma masiva con antibióticos, cada vez van a haber más bacterias resistentes. En estos momentos son pocas las bacterias que son resistentes, pero con los años va a ir esto aumentando. Y no vamos a tener antibióticos para tratar las infecciones. Entonces, por ejemplo, la neumonía, la infección urinaria sí se tratan con antibióticos, pero enfermedades como el resfrío, la bronquitis, la gripe, no es necesario usar antibióticos. Y es normal que una persona se resfríe hasta 8 veces en el año y no es que necesita antibióticos, sino que son resfríos porque esas son enfermedades producidas por virus, no por bacterias. Esos son virales. Exacto. Claro, ese es el tema. Claro, entonces la mayoría de las infecciones respiratorias son virales, como bien dices tú, y los virus son diferentes a las bacterias, son partículas más pequeñas, a las cuales los antibióticos no le hacen nada y que son autolimitados. Un resfrío dura 1 semana, una bronquitis 2 semanas y hay que tomar tratamiento sintomático, paracetamol,
harto líquido, reposo en lo posible, pero los antibióticos no tienen ningún efecto, entonces ahí no están indicados. Eso, no sea, ¿para qué tomar antibióticos? Sí, es verdad, pues generalmente los resfríos no son virales, entonces no tiene nada que ver un antibiótico en ese sentido. Natalia, vuelvo contigo, hablemos también de la relevancia de ir al médico también y recibir un tratamiento, porque a veces, por ejemplo, sí, como personas corrientes silvestres mortales de este universo, cometemos errores y a veces dice, claro, el resfriado no, voy a poner antibiótico y nos mandamos un cóctel de pastillas creyendo que con eso vamos a solucionar la vida. Entonces, como decía también, a veces incluso estamos tomando más de lo que necesitamos y no nos hace absolutamente nada, no nos ayuda en nada. Entonces hablemos de la relevancia entonces de acudir a un médico y que nos den los tratamientos para que efectivamente sí nos suministremos lo que corresponde. Sí, y eso también va relacionado con la importancia de evitar la automedicación con antibióticos, de evitar el autodiagnosticarme con una enfermedad y ir a comprar el medicamento que yo creo que me hace bien. El problema es que en esto hay un riesgo muy grande que es el que ya me hemos mencionado, ¿cierto? Y bueno, la importancia que tiene ir al médico para que el médico me diagnostique la enfermedad, me dé el antibiótico correspondiente para mi patología, con un tiempo de duración específico, una dosis específica, todo eso es importante. Quiero comentarle a las personas en su casa que esto el médico no lo hace porque sí, sino que hay razones, de hecho hay protocolos que se siguen para poder indicar antibióticos. Y el tiempo de tratamiento es muy importante, que cuando el médico a usted sí lo diagnostica con una enfermedad que es bacteriana, producto de una bacteria que está en su cuerpo, y le da un antibiótico por una dosis, no sé, en la mañana y en la noche por 7 días, es muy importante que usted complete esos días, complete los días de la posología que le indica el médico. Porque hay veces que uno se siente bien ya cuando pasan 3 días. Entonces dicen, ya no me lo voy a tomar más y de hecho guardo el antibiótico para una posterior ocasión. Eso está mal. ¿Por qué? Porque se mueren ciertas bacterias, cierta cantidad de bacterias y me recupero. Pero hay otras bacterias que quedan vivas y que quedan entre medias muertas y medias vivas y son las que generan la resistencia. Es importante que entendamos que la resistencia no la generamos las personas, la resistencia la genera la bacteria. Son bacterias multiresistentes a antibióticos. Porque alguien dice, no, es que yo no tomo mucho antibiótico, entonces, no, es que son las bacterias. Entonces, si yo después me contagio con una bacteria que es multiresistente, que ni siquiera yo la creé, la pude haber creado en otro organismo, en otras partes, y yo me la contagié. Estoy en graves problemas porque no va a haber un tratamiento para esa bacteria. Esta resistencia se produce entonces por la automedicación que podemos realizar, por abandonar el tratamiento antes de tiempo cuando corresponde, el uso masivo en la ganadería, por ejemplo, de antibióticos en los animales de consumo humano, también nos generan bacterias que son resistentes a antibióticos y nosotros como estamos consumiendo esa carne, también podemos adquirir esas bacterias y también esa resistencia viene como incluida ahí en la carne. La contaminación ambiental también por los residuos a los antibióticos. Esas cosas son las que generan resistencia. Son como las básicas también, o sea, y son como las conductas más cotidianas que tenemos. Y mire, tú dijiste algo súper importante, Carolina. Él decía, claro, la resistencia no la generamos nosotros, la generamos las bacterias en ese aspecto. Como decíamos, hay gente que dice, claro, yo soy sana, ando de medicamento y me pasó esto. Ahora, podemos hablar, ¿qué protocolos se están intentando tomar para que esto no se masifique o para también generar conductas, buenas conductas dentro de la población para que esto no ocurra? Claro, protocolos internos de las instituciones de salud tenemos de usar antibióticos específicos. Por ejemplo, en infección urinaria es súper importante hacerse un examen de orina para verificar si el antibiótico que estoy tomando o que estoy indicando es efectivo contra la bacteria. Por eso una persona que consulta por síntomas urinarios, el médico le va a pedir un examen de orina y le va a recetar un antibiótico y le va a indicar que en 2 o 3 días vuelva para verificar el examen y ver si realmente le sirve el antibiótico o tiene que cambiarlo. Y así tenemos protocolos con respecto a la neumonía, en los hospitales también hay otro tipo de protocolo contra la otitis, por ejemplo, la sinusitis. Y la población tiene que tratar de no automedicarse. Eso es lo más importante.
Claro, bueno, distintos protocolos según la enfermedad o patología que sea, pero ahora yo le quiero consultar, y desde el fondo de su corazón, de profesionalismo, ¿cómo ve la conducta también entre los vecinos? ¿Somos buenos para automedicarnos? ¿Somos buenos para decir, no, si yo sé lo que tengo que tomar? ¿Cómo ve usted eso en la población? Sí, algunas personas recurren a la automedicación, pero no son la mayoría. También recibimos presión de parte de los pacientes a veces porque quieren un antibiótico cuando realmente no está indicado. Entonces ahí es difícil convencer un poco al paciente de que no es necesario que tome ese tipo de medicamentos, que tiene que tomar medicamentos para los síntomas, ¿no? Claro, que básicamente eso también viene por un tema de desconocimiento, por un tema cultural, como decía, que a veces, no sé, nos da un resfrío ya y todo lo que tenemos. Es por un tema de desconocimiento también que cree que se genera eso, que piensa que quizás no le están suministrando los medicamentos que corresponden o que necesitan derechamente. Claro, por eso estamos tratando de realizar este tipo de promoción para que la gente conozca este tema, para que tenga más información con respecto a los antibióticos y cuándo está indicado su uso y cuándo no. Claro, como decía también, para entender que cuando son antibióticos, o sea, son para ciertas enfermedades o síntomas, como los virales, hay otros medicamentos y así sucesivamente, según sea la clasificación en ese sentido. Bueno, y ahora también vuelvo contigo, Natalia, ¿qué podemos también hacer en estos casos ahí, como la última pregunta que está saliendo aquí dentro de este? ¿Qué podemos hacer también para poder erradicar, para poder también ayudar un poco a que no se vaya generando esta resistencia? Sí, lo que pasa es que la resistencia a los antibióticos, que es algo tan grave que está sucediendo en el mundo, lo podemos frenar nosotros con decisiones diarias, con decisiones fáciles. O sea, evitar la automedicación. He escuchado también muchas personas que en la farmacia llegan y piden un cloranfenicol, que es un medicamento para los hongos tópico. Y dicen, no, es que me pica aquí, es que me salió esto y quiero echarme esto. Ahí estoy automedicándome y estoy usando un medicamento para matar hongos cuando a veces no se necesita, cuando a veces una reacción alérgica, por ejemplo, al pasto que es donde estuve sentado. Y ellos no, es que quiero echarme. Entonces, tenemos que estar atentos a estas cosas, evitar la automedicación, completar nuestros tratamientos cuando sí tengamos una enfermedad que lo amerite, que amerite el uso de algún antimicrobiano. También lo otro es que a veces queremos como acelerar el proceso de la enfermedad, porque cuando padecemos, no sé, una gripe o un resfriado, decimos, no, el antibiótico me lo va a sanar muy rápido. Pero lo que pasa es que hay un proceso de la enfermedad en donde empiezo, después me agravo, después me voy recuperando. Viene toda esa curva, uno no se siente malito. Sí. Entonces, después, claro, uno lo que más quiere, y es lógico, porque uno no se quiere sentir mal, pero lo que pasa es que ahí corremos un riesgo más grande y tenemos que ser pacientes con nuestro cuerpo, con las defensas que nuestro propio cuerpo tiene. Tenemos el sistema inmunitario, todos tenemos un sistema inmune que tiene células específicas para defenderse, tenemos defensas, esas son las defensas, el sistema inmunitario. Entonces nuestro cuerpo también está tan bien diseñado que se defiende también de las enfermedades. Tenemos que ser pacientes a veces también con nuestra patología y no querer forzar a tomar un antibiótico, que es un recurso muy bueno, pero que también al mal utilizarlo podemos llegar a consecuencias, digámoslo, devastadoras. Porque yo también quiero que nos acordemos lo que pasó hace unos años en el mundo, cuando tuvimos la pandemia del COVID-19. Era causada, ojalá ni acordarnos de eso, ¿cierto? Porque lo pasamos muy mal. Es bueno acordarse, sí, para generar conciencia a veces en algunos casos. Sí, porque a veces también tenemos mala memoria y por eso también tomamos ciertas decisiones, pero acordémonos lo que pasó hace unos poquitos años en el mundo que afectó, quizás algunos no se contagiaron, pero sí murió algún familiar o vieron cómo afectó al mundo. El problema en ese momento era que había un virus nuevo que no tenía una cura, ¿cierto? No había un medicamento para sanar a las personas. El problema en 25 años va a ser que si seguimos con las mismas prácticas de automedicarnos con antibióticos y hacer todas estas cosas, si la resistencia aumenta como se ha proyectado según los estudios, no vamos a tener un tratamiento para las patologías de bacterias. No va a haber un tratamiento y puede que se genere una pandemia nuevamente. Entonces está en nuestras manos el hacer un cambio para evitar estas cosas.
Si hace 25 años antes o 30 años nos hubiesen dicho, usted puede hacer esto para prevenir la pandemia del COVID, lo hubiéramos hecho seguramente. Ahora podemos hacer algo también para evitar una nueva pandemia posiblemente que está proyectada según estudios. Según los estudios que se han hecho de que actualmente ya mueren 1,2 millones en el mundo. ¿Ve? Así que también para que comencemos a tomarle el peso a esta situación y como esto también es prevención. Doctora, como decíamos, ¿cómo también podemos ir mejorando nuestro sistema inmunitario también? Porque de eso también se trata, porque si nosotros no nos enfermamos, no nos sentimos mal, no va a ser necesario medicarnos y menos automedicarnos. Entonces, ¿cómo también podemos ayudar a nuestro cuerpo, a nuestro organismo también para que todo funcione 10 de 10? La forma más efectiva de ayudar a nuestra defensa no es tomando vitaminas, es vacunándose. ¿Ya? Y este punto yo lo quiero tocar porque mucha gente no quiere vacunarse, siendo que es una de las medidas más efectivas para evitar infecciones en el mundo. Hay enfermedades que se han erradicado totalmente en el mundo por las vacunas, como la poliomielitis, la viruela. Entonces, si tuviésemos vacunas, no sería necesario usar tanto antibióticos, tanto tipo de medicamentos. Y si tenemos vacunas para enfermedades específicas como la influenza, que estos últimos 2 años ha sido muy agresiva, es recomendable totalmente vacunarse. Y también otras recomendaciones para evitar infecciones, por ejemplo, usar mascarilla cuando voy a un centro de salud, porque ahí va mucha gente resfriada. Entonces, especialmente adultos mayores, diabéticos, sería recomendable que usaran mascarilla, o cuando estoy resfriada, usar mascarilla para no contagiar al resto, toser en el codo o en un pañuelo desechable, para evitar transmitir infecciones a otras personas también. O sea, definitivamente, doctora, son pequeños hábitos los que pueden ir marcando la diferencia, porque mucha gente piensa, vitaminas, suplementos, y mándenme todo, pero en realidad son esos pequeños hábitos que a veces pueden ayudar a que no se traspase o no nos sintamos mal también, porque como decía, claro, cuando vamos a un centro de salud o estamos en una fila con mucha gente y aparece alguien resfriado, claro, eso que es viral se contagia al tiro, entonces, claro. Por eso decía, yo me imaginaba algo prácticamente un paper académico y no, son pequeñas cosas, pequeños hábitos, pequeñas conductas que podemos hacer también para ir mejorando nuestra salud y sobre todo también, y lo más importante, queremos recalcar, no automedicarse, por favor, siempre ir al médico, ahí que lo atiendan también y que por supuesto sea pero muy juicioso con el tratamiento. Natalia, ¿algún mensaje final que quiera entregarle a su población? Sí, quiero mencionar también a todos los vecinos y vecinas que nos están viendo el lavado de manos. Es tan básico, tan simple, con agua y jabón, pero tan relevante porque previene que las bacterias se pongan en nuestras manos y que así nosotros la podamos ingresar al organismo. Entonces, algo tan básico que todos sabemos como es el lavado de manos, practicarlo más, practicarlo. Está comprobado que reduce la propagación de las infecciones, entonces tenemos que evitar contagiarnos con alguna bacteria multiresistente que existen, ya que en nuestro país hay. Seguramente usted ha escuchado que hay bacterias multiresistentes en los hospitales, entonces lavado de manos para evitar contagiarnos con ese tipo de bacterias. Y también no guardar antibióticos para futuras ocasiones. Las cajas de los antibióticos vienen con los comprimidos correspondientes, casi siempre es para completar la posología. Vienen listos. Entonces hay que evitar decir ya, no me los voy a tomar y los guardo para otra ocasión. No, tampoco darle a los animales, porque también ahí también se generan y a veces decimos, no, es que está enfermo, tiene una bacteria, le voy a dar antibiótico. El animal también a veces necesita otras dosis. Hay medicamentos que no le hacen bien también. No, y ellos tienen sus propios medicamentos también, claro. Sus propios médicos que lo ven también. Veterinarios, ¿cierto? Los veterinarios son los que se encargan ahí del diagnóstico y tratamiento de patologías de animales. Así que evitemos darle a nuestras mascotas también lo que nos sobra a nosotros. No compartir antibióticos con el vecino, no decirle, oh, ¿sabes qué? Este me sirvió para esto, porque puede ser una patología completamente distinta, ¿ya? Y eso lo evalúa un médico que tiene el conocimiento para poder decir, sí, esta es la patología y este es el tratamiento. Así que eso sería más o menos. La decisión, o sea, las medidas que podemos tomar están en nuestras manos y son simples. Para evitar algo grave que puede venir en el futuro también tenemos que ser precavidos con las cosas que tenemos a mano. Y también para fortalecer el sistema inmune, el consumo de frutas y verduras es súper importante.
Ahí vienen muchos nutrientes que nos sirven a nuestro cuerpo, que lo tenemos que alimentar bien para que podamos estar sanos y nuestro sistema inmune esté fuerte también. Perfecto, ¿ve? Insisto, más pequeños consejos que son súper importantes, súper relevantes, hábitos cotidianos, como lavarse las manos, toser en el antebrazo, utilizar mascarilla en centros de salud, o sea, ya más fácil, imposible. Bueno, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, un placer. Gracias también por poner este tema en tabla, que creo que es bastante importante. Gracias. Sí, se ha dicho todo en realidad y ahora parece no ser un problema. La gente no lo logra ver, pero en los próximos años sí va a ser un problema grave, entonces tenemos que tomar medidas desde ya. Sí, sobre todo los que 25 años, lo más probable es que vamos a estar aquí todavía, así que hay que cuidarse. Bueno, Natalia, un placer, muchas gracias también por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y por dejarnos poder compartir un poquito de esto a los vecinos de San Javier y de todos los alrededores que nos están viendo. Ojalá de todo Chile, ¿cierto? Eso, para Chile y el mundo. Sí. Para todos lados, entonces, que el mensaje llegue fuerte y claro en esta oportunidad. Y siendo las 11:35, vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos en breve aquí porque se viene el despacho de Mauricio Gutiérrez. Aquí es Más Positivo.